Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos entonces, iglesia. Ahora sí, bienvenidos a este hermoso tiempo. Gracias a Dios por la alabanza y la adoración. Gracias a Dios porque Dios nos permite que lo alabemos, que lo adoremos y que exaltemos su santo nombre. Gracias a Dios por todo lo que Dios hace y por abrir las puertas de este lugar. ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Cómo estamos el día de hoy? Amén. ¿Listos para recibir la palabra de Dios? ¿Listos para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy? ¿Cómo están nuestros corazones hoy? ¿Cómo hemos venido? Amén. ¿Dispuestos a recibir o dispuestos a dar? Porque tenemos que dar para recibir. Tenemos que dar nuestro corazón abierto, nuestro corazón dispuesto. Decirle, Señor, acá está mi corazón, te lo entrego. Y ahí vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón hoy día? ¿Listo para dar? Amén. Entonces Dios está listo para darnos también y alistémonos para recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Así que como siempre vamos a orar pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo que sea hablándonos y mostrándonos su palabra para hoy. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por este hermoso tiempo. Gracias, Padre amado, porque tú has abierto este lugar para que nosotros podamos venir a alabarte, adorarte y exaltar tu santo nombre. Gracias, bendito Santo Dios, Padre eterno, porque sabemos que tu presencia está en este lugar y podemos sentirla, Señor. Gracias, Señor, porque cuando estamos en este lugar, Señor, sentimos tu amor, sentimos tu paz, sentimos, Señor, tu gloria manifestándose en este lugar, Señor. Y hoy, Señor, hemos venido con corazón dispuesto, con corazón abierto, Señor, a entregártelo, Señor, a ponerlo delante tuyo para que seas tú llenando nuestro corazón con tu palabra, Señor, llenando nuestro corazón, Señor, con esa agua, con esos ríos de agua viva, Señor, que tú nos prometiste que fluirían, Señor, en aquellos que en ti creen. Y nosotros estamos aquí porque creemos en ti, Señor. Creemos que tú eres Dios poderoso, Dios misericordioso, Señor. Creemos que tú eres un Dios, Señor, de amor, tardo para la ira y grande en misericordia. Y creemos, Señor, que tu palabra nos va a hablar el día de hoy, Señor, y que no vamos a salir de aquí como hemos venido, Señor. Vamos a salir renovados, fortalecidos. Vamos a salir, Señor, de aquí hechos nuevos, Señor. Una nueva criatura, Padre amado, para que cuando estemos allá afuera, Señor, enfrentando, Señor, lo que tú sabes que vamos a enfrentar, podamos dar testimonio de tu poder y de tu amor, Señor, y de lo que tú haces, Señor, en una vida, Señor, que se entrega y que se humilla delante tuyo. Por eso estamos aquí hoy día, sí, Señor, entregados delante tuyo. Háblanos conforme a las necesidades que tú sabes que cada uno tenemos, Señor. Señor Padre, bendito Dios, hoy día transfórmanos, renuévanos y como hemos alabado, inúndanos, Señor, de tu presencia, Padre amado. Bendito Dios, Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento y discernimiento para poder recibir esta palabra y entender todo aquello, Señor, que tú has dispuesto para este tiempo, que esta palabra quede en nuestros corazones y que tengamos ese espíritu de retención para que no sea robada de nuestras vidas, bendito Dios amado. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, como siempre, que toques mis labios con ese carbón encendido, no sea yo hablando, Señor, ni mis pensamientos, ni mis sentimientos, sino que sea, Señor, transmitiendo a tu pueblo, Señor, y a mi vida lo que tú ya pusiste en mi corazón, Padre. Gracias te damos, bendito Santo Dios, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Wow. Un poquito de agua. El día de hoy me gustaría poder compartir con todos ustedes acerca de los caminos que todos nosotros tenemos que enfrentar, acerca del caminar que nosotros enfrentamos cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué me gustaría hablarles esto hoy día? ¿Por qué siento en el Señor poder compartir con ustedes esto hoy día? Porque muchas veces creemos de que cuando nosotros venimos al Señor, nuestros caminos van a ser completamente aplanados o asfaltados delante nuestro y van a ser caminos completamente suaves, caminos completamente livianos, en las que vamos a poder como si estuviéramos volando en el aire y no hay ninguna turbulencia, como si estuviéramos yendo así por encima de las nubes. Pero cuando venimos a los caminos del Señor nos damos cuenta de que muchas veces los caminos no son tan asfaltados como pensábamos. No son tan suaves como creíamos. Los caminos siguen siendo rocosos, los caminos siguen siendo así todos llenos de agujeros en las que el auto salta y nosotros saltamos juntamente con el auto. Por eso me gustaría compartir con ustedes el día de hoy esto, para que veamos en la palabra cómo son los caminos que muchas veces vamos a tener que enfrentar.
pero también que veamos en la palabra que esos caminos que nosotros enfrentamos tienen un propósito. Esos caminos que Dios dispuso para que nosotros atravesemos tiene un propósito y es cumplir el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y cuando nosotros estamos dispuestos y estamos llanos a poder atravesar esos caminos y decimos, Señor, aquí estoy, llévame por el camino que tú deseas, vamos a ver al final la meta que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a ver al final lo que Dios nos ha preparado para nosotros. El otro día estábamos con los hermanos, estábamos viendo unos videos y no me acuerdo cómo llegamos a eso, pero pusimos los peores carreteras del mundo. Las peores carreteras del mundo, y la verdad todos pensábamos que Perú iba a estar primero. Yo soy peruano y conozco las carreteras de mi país y pensé que Perú iba a estar ahí, pero habían de Perú, de China, Nepal, de Bolivia, y uno veía las carreteras en medio de las montañas, las carreteras así, ni siquiera asfaltadas, rocosas, e inclusive carreteras que estaban, que si alguien se inclinaba para este lado, todo el camión se caía al precipicio porque a la justa se entraba el camión. Entonces eran carreteras completamente no muy seguras, difíciles de atravesar, pero la mayoría de esas carreteras tenían una característica, y era el paisaje, el panorama, y todas te llevaban a un lugar muy hermoso. Yo estuve viendo, yo al menos con mi esposa hemos viajado en Perú y pasamos por una carretera que es muy, Pasamayo se llama, y es una carretera muy peligrosa, pero cuando tú pasas esa carretera después llegas a lugares muy hermosos. El destino vale la pena. El destino muchas veces vale la pena atravesar esos lugares. Y si lo hacemos en lo natural para llegar a esos lugares, yo me imagino Colombia también debe tener ese tipo de carreteras, ¿no? Lo vimos, ¿cómo se llamaban? Las Chivas. Las Chivas, ¿no? Que los llevaban así por lugares que no tenía, un camión que no tenía puertas. Y si estamos nosotros muchas veces dispuestos a atravesar, a viajar en esos caminos peligrosos para poder llegar a un lugar que sabemos que es hermoso, ¿cuánto más no tenemos que estar dispuestos espiritualmente a decirle al Señor, Señor, me subo al camión o al bus de tu palabra, dispuesto a atravesar esos caminos, porque sé que el destino que tú tienes para mí es hermoso? Porque sé que el destino a donde yo voy a llegar, donde tú quieres llevarme, es el destino que vale la pena atravesar. Si muchas veces en lo natural estamos dispuestos a hacer tantas cosas, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo en lo espiritual? ¿Por qué tantas veces en lo espiritual tendemos a no tomar ese paso de fe y nos quedamos donde estamos o donde nos sentimos seguros y no avanzamos a donde Dios quiere? Pero hoy día vamos a ver esta palabra y vamos a ver este varón que tuvo que enfrentar esos caminos, tuvo que enfrentar todas esas carreteras no tan buenas, no tan asfaltadas quizás, pero que al final vamos a ver cuál es la meta, cuál es el premio, cuál es lo que Dios tuvo para darles, para ofrecerle, qué es lo que Dios hizo con él. Y vamos a ver, y para eso vamos a leer el libro de Josué. Todos conocemos a Josué, hemos escuchado de Josué. Así que hoy día vamos a leer, y vamos a leer Josué capítulo 1, versos del 1 al 9. Josué capítulo 1, versos del 1 al 9. Amén. Mauricio. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hijo. Gloria al Señor. A ver. Entonces comenzamos viendo aquí que dice que Dios le habla a Josué y le indica que su siervo Moisés había muerto y ahora él, Josué, tenía que tomar la posición que Moisés estaba dejando. ¿Quién era Moisés? Un líder. El líder que Dios utilizó para sacar al pueblo de Egipto. Entonces, Josué ahora tenía que liderar este pueblo para ir y tomar aquella tierra prometida que Dios le había prometido a su pueblo. Ahora, si nosotros lo vemos en lo natural, los zapatos que tenía que llenar Josué eran bastante grandes, ¿no? Eran bastante grandes porque Moisés era un hombre que se enfrentó al faraón o al líder de un país muy poderoso como era Egipto. Moisés era el hombre que levantó las manos enfrente del Mar Rojo e hizo que el mar se abriera. Moisés era el hombre que cuando el pueblo estaba con hambre, él levantó las manos, clamó y comenzó a llover maná del cielo. Moisés era el hombre que cuando el pueblo estaba con sed, agarró el palo y pegó a la peña y comenzó a brotar agua. Y ahora Josué iba a tener que llevar a este pueblo reemplazando a Moisés. Entonces vemos que quizás el trabajo no era fácil, porque Josué iba a tener que igualar o superar lo que Moisés había hecho para que el pueblo comenzara a creer de que Josué iba a hacer lo mismo que Moisés había hecho por ellos. El trabajo que tenía Josué o el camino que tenía Josué por delante no era nada fácil, ¿no? Pero ¿qué cosa le dice el Señor a él? Vamos a ver. Porque Dios sabe las cosas que nosotros tenemos que enfrentar. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe lo que hay en nosotros. Y el Señor le dice en el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. ¿Qué va a pasar? Estaré yo contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor ahí con Josué? ¿Qué le está diciendo a Josué? Le está diciendo, Josué, recuerda que no fue Moisés. Recuerda de que no eres tú. Recuerda de que soy yo. Recuerda que soy yo el que va a estar contigo, así como estuve con Moisés. Si Moisés fue capaz de hacer todo lo que hizo, no fue porque era Moisés, fue porque yo estuve con él. Y así como yo estuve con él y tú le vistes haciendo todas estas cosas, de la misma manera yo voy a estar contigo y tú vas a ser capaz de hacer todas estas cosas. Pero no porque eres tú, sino porque yo estoy contigo. Y este proceso no empezó ahí. Este proceso en el que Dios le habla y le recuerda esto a Josué, no empezó ahí. Josué ya venía, o Dios ya venía preparándolo a Josué desde mucho tiempo antes para que Josué entendiera de que no era él, sino era Dios quien actuaba a través de él. Y vamos a verlo. Vamos a ver Números capítulo 13, verso 16.
Números capítulo 13, verso 16. Amén. ¿Qué nos dice? Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. A ver, vamos a explicar esto. Dice que Moisés recibe de Dios la misión de enviar 12 príncipes como espías a reconocer la tierra prometida que Dios les había entregado. Entonces Moisés escoge 12 príncipes, uno de cada tribu, y dentro de esos príncipes que él escoge, había uno que se llamaba Oseas. Pero Moisés, guiado por el Señor, todos reconocemos que Moisés siempre se movía guiado por el Señor. Moisés, guiado por el Señor, le cambia el nombre a Oseas y le pone Josué. Si nosotros recordamos en la palabra, el nombre de la persona siempre tenía un significado muy importante en la vida de las personas. Por eso vemos en la palabra, si nosotros vemos, muchas veces Dios les cambia el nombre a sus escogidos. Si vemos Jacob, que significaba usurpador, Dios se lo cambia y le pone Israel, que significa el que pelea con Dios. Entonces Dios en el nombre le está recordando a Jacob para que ahora él recuerde que él es Israel, aquel que buscaba la presencia de Dios. Recordamos a Abraham, Dios le cambia de Abraham, que significaba padre, a Abraham, que significa padre de multitudes. ¿Para qué? Para que Abraham recuerde cuál era su descendencia conforme a la promesa que Dios le había dado. Entonces el nombre de las personas le hacía recordar a ellos la promesa de Dios y era muy importante en su vida porque su carácter se iba a mover conforme a lo que el nombre le decía. Y vemos aquí que Oseas, aquel príncipe a quien llama Moisés para ir a ver la tierra prometida, le cambia el nombre por Josué. ¿Y por qué se lo cambia? Porque Dios estaba trabajando en él, como hemos dicho. Vamos a ver lo que significa Oseas. Nombres de Josué dice. Oseas significa salvador o libertador. Y cuando Dios le cambia el nombre a través de Moisés, le pone Josué, que significa Jehová salva o Jehová da la victoria. ¿Qué podemos ver en esto? Primero, el nombre Oseas dice salvador o libertador. O sea, su nombre decía, yo soy. Yo soy el que va a hacer la obra. Yo soy el que va a libertar. Yo soy el que va a salvar. Yo soy el que va a luchar. Yo soy el que va a pelear. Y él cuando pasaba por la calle, seguro, la gente cuando lo llamaba por su nombre, ¿qué le estaba diciendo? ¡Ey, libertador! ¡Ey, mi salvador! Pero Dios cambia eso para que desde ahí Oseas comience a darse cuenta de que no es él, de que no son sus fuerzas, de que no es su pelea, sino que es Jehová quien pelea por él. Y ahora cuando él iba por la calle y la gente lo llamaba Josué, ¿qué pasaba o qué cambio había en él? Su orgullo quizás comenzó a ser transformado para que él reconozca que no era él, sino que ahora empezaba a recordar y a reconocer de que era Dios quien salvaba, era Dios quien daba la victoria. Entonces Dios comienza a trabajar desde ahí con Josué para que él comience a reconocer de que no era él. Y eso es, iglesia, lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que Dios comienza a cambiar en nuestras vidas es nuestro nombre. Aquel nombre que nosotros traíamos que nos hacía pensar o creer que éramos nosotros los que tenían que hacer la obra para que algo salga bien. Aquel nombre que nos hacía creer a nosotros que éramos nosotros, nuestro pensamiento, nuestro propio intelecto, el que tenía que actuar o ponerse por obra para que las cosas vayan conforme a como nosotros queríamos. Si nosotros no lo hacíamos, no sale bien. Y Dios nos cambia el nombre. ¿Y qué nombre nos pone? Nos pone hijos de Dios, para que ahora nosotros empecemos a reconocer de que ahora
yo tengo un padre y es mi padre el que va a pelear por mí. Yo tengo un papá que es aquel que va a luchar por mí y que me va a dar la victoria. Entonces, nuestro primer paso, cuando nosotros empezamos o venimos a los pies de Cristo, lo que Dios hace en nuestro caminar es comenzar a reconocer de que es Dios quien va a hacer la obra en nuestras vidas y no somos nosotros. Comenzar a reconocer y venir delante de Dios y cambiar nuestra oración y no decir, Señor, quiero que hagas esto, lo otro, sino venir delante de Él humillados y decir, Señor, por muchos años estuve equivocado, por muchos años estuve caminando mis propios pensamientos, pero ahora yo reconozco que son tus obras, que eres tú quien tiene que actuar en mí. Eres tú quien me va a salvar a mí. Eres tú quien me va a dar la victoria a mí. ¿Amén? ¿Estamos? Entonces lo primero que Dios hace en Josué es recordarle eso. Josué recuerda, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Así como Moisés abrió el mar, así lo vas a hacer tú. ¿Y lo hizo Josué? Claro, abrió las aguas. Y ahí yo sé que Josué comenzó a darse cuenta, wow, no era ni Moisés ni era yo, era quien está en nosotros. ¿Y quién está en nosotros, iglesia? Jesucristo nuestro Señor, amén. Y yo veo que estas palabras de Dios tocaron el corazón de Josué. ¿Por qué digo que tocaron el corazón de Josué? Porque en la palabra yo no leo que Josué le haya dicho al Señor, no, Señor. Yo no leo que Josué le haya dicho como Moisés. Moisés, recordemos, cuando el Señor lo llama, Moisés dice, Señor, pero yo soy tardo para hablar. Yo no veo que que Josué haya dicho como Gedeón. Cuando el Señor llama a Gedeón, Gedeón dice, pero Señor, yo soy el menor de toda mi casa. Yo no veo que Josué haya dicho como Jeremías, cuando el Señor llama a Jeremías, que dice Jeremías, Señor, yo soy un niño. Pero leemos eso en Josué. ¿Qué cosa dijo Josué? Nada. Quizás en su corazón o en su pensamiento, quizás había muchas preguntas, pero se movió en fe. Se movió en fe, ¿y qué nos dice la palabra? Para el que cree, todo le es posible. Tenía que creer solamente. Tenía que creer, y yo sé que cuando el Señor le dijo, tú vas a ser como Moisés. Yo sé que dentro de su corazón, de su pensamiento, quizás estaba recordando tú. ¿Quién era tú? Josué. ¿Y quién era Josué? ¿Qué significaba Josué? Jehová es quien salva. Yo sé que Josué estaba, quizás su pensamiento estaba, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y su corazón le decía, recuerda quién eres, recuerda quién te cambió el nombre, recuerda lo que ahora significa tu nombre. No eres tú, Jehová es quien salva, Jehová es quien salva. Y le repetiría a su corazón muchas veces, Jehová es quien salva. Y eso se puso sobre sus pensamientos naturales. Y Josué aceptó y fue sin decir una sola palabra. Ahora, esto solamente es el primer paso. Esto solamente es el primer paso que tenemos que dar. Y fue el primer paso que Josué tuvo que dar. Reconocer que es Dios quien hace la obra y no nosotros. Reconocer que es Dios quien tiene los planes perfectos para nuestras vidas y no nosotros. Reconocer que a Él tenemos que dejarle todo para que Él haga conforme a sus planes en nosotros. Pero Dios sabía que Josué iba a enfrentar más cosas. Dios sabía que el camino era más largo, que todavía había muchas cosas que él tenía que enfrentar. Pero en el gran amor y misericordia de Dios, Dios conoce lo que nosotros enfrentamos y Él nos prepara para eso. Él nos prepara a través de su palabra y dice que su palabra es una espada de doble filo. O sea, su palabra se convierte en nuestras manos en una arma para nosotros poder luchar contra todo aquello que se quiera levantar en nuestras vidas. Y Dios le da esa arma a Josué. Dios le da su palabra a Josué. Y le da ahí 3 cosas que vamos a ver, que Josué tuvo que utilizarlas para poder dar ese paso de fe y para poder ver la victoria que Dios ya tenía preparada para él. La primera arma que le da, lo vemos en el verso 6. ¿Qué decía el verso 6?
esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Esa es la primera arma que le da. ¿Y cómo la utilizó Josué? ¿Recordamos cómo la utilizó? Vamos a recordar. Dice que cuando Dios lleva al pueblo guiado por Moisés cerca de la tierra prometida, como ya lo hemos dicho hace un rato, le manda a Moisés enviar 2 espías para que vean cómo era aquella tierra. Para que vean que en esa tierra realmente fluía leche y miel, tal y como Dios se los había prometido. Para que vean que la promesa de Dios estaba ahí delante de ellos. Pero dice que de esos 12, 10 regresan completamente llenos de temor y de miedo. Y comenzaron a transmitir ese temor y ese miedo al pueblo. Comenzaron a decirle al pueblo de que en esa ciudad que ellos iban o necesitaban tomar, vivían gigantes. Y que estos gigantes los veían ellos como langostas. Y como ellos eran langostas, y ellos y los otros gigantes los iban a aplastar como si nada. Entonces que ellos no iban a poder o no iban a tener oportunidad contra aquel pueblo. Pero 2 de aquellos 12 regresan con otra noticia. Regresan con otro reporte. Regresaron llenos de gozo, porque dice que ellos vieron en esa ciudad que lo que Dios les había prometido sí estaba ahí. En esa ciudad fluía leche y miel. En esa ciudad había lo que Dios les había prometido. Pero en ese momento el pueblo estaba más interesado en escuchar a los otros 10 que escuchar a estos 2. ¿Por qué? Porque muchas veces, iglesia, nos es más fácil enfocarnos en el problema que enfocarnos en la promesa de Dios. Y este pueblo estaba así. Este pueblo estaba más enfocado en el problema que enfocado en lo que Dios ya les había prometido. Y dice que este varón Josué con Caleb, que eran los que regresaron con las buenas noticias, trataron de insistir para que el pueblo se diera cuenta de que Dios les iba a dar esa tierra y que Dios estaba en control. Pero el pueblo no quería escucharlos. Y como no quería escucharlos y ellos seguían insistiendo, ¿qué pasó? Vamos a verlo. Números capítulo 14, versos 6 al 10. Números capítulo 14, versos 6 al 10. Amén. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Dice que estos jóvenes estaban tratando de hacerles entender al pueblo de que Dios iba a pelear por ellos. Estaban tratando de hacerle entender al pueblo de que Dios era quien les iba a entregar a este pueblo, esta tierra prometida en las manos de ellos. Pero el pueblo no quería escucharlos. Y como estaban cansados de escucharlos, dice que comenzaron a conversar entre ellos para poder apedrearlos, para silenciarlos, para callarlos. Ahora, ¿dónde estaba Josué? Ahora Josué estaba delante de ese mismo pueblo, tratando de decirles de que tenían que volver a tomar aquella tierra. Sabemos que ya no eran ellos, porque todos aquellos padres de todos ellos se murieron en el desierto. Quizás eran los hijos, quizás eran los nietos, a los cuales Josué ahora nuevamente estaba tratando de convencerlos de ir y tomar aquella tierra. Pero todos sabemos, quizás que los padres pudieron pasarles información a sus hijos. Muchas veces quizás estaban sentados ahí cenando y el padre le dijo, uy, hace mucho tiempo, hijo, que estamos en este desierto, pero es porque ese pueblo que Dios nos había prometido, no podemos ir porque está lleno de gigantes. No podemos ir porque ese pueblo nos va a aplastar.
Pero una vez se levantaron un par de locos a decirnos que sí podíamos ir, pero menos mal que los apedreamos y los callamos. Así que, hijo, no te dejes ser engañado por aquellos locos que digan lo contrario. Y quizás los padres pasaron esa información a sus hijos, como muchas veces nosotros la hemos recibido de nuestros padres, ¿no? Y ahora Josué estaba enfrente de aquellos hijos, tratando de convencerlos de que lo que sus padres le habían dicho no era lo correcto. De que lo que sus padres le habían dicho a ellos no era lo que Dios quería para ellos. Y esa muchas veces es difícil, ¿no? Porque ahora estos hijos iban a tener que desechar lo que los padres le habían pasado, les habían enseñado, e iban a tener que reconocer que lo que sus padres les habían dicho estaba equivocado. Y muchas veces es difícil eso. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, ¿cuántos vinimos cargando tradiciones, costumbres que se nos fueron pasadas por nuestros padres? ¿Y a cuántos de nosotros se nos hizo difícil dejar todo eso? Porque se nos hizo difícil reconocer que quizás papá y mamá se equivocaron. Se nos hizo difícil reconocer que quizás lo que ellos me pasaron no era lo correcto. Y nos aferramos tanto a eso. Y los defendimos por tanto tiempo. Y ahora Josué estaba ahí delante de este pueblo, delante de estos hijos, tratando de convencerlos que dejaran de hacer o de pensar como sus padres 40 años atrás lo habían hecho. Que dejaran aquella tradición o costumbre que sus padres les enseñaron para empezar a moverse en lo que Dios quería para ellos. No era un trabajo fácil para Josué. No era fácil pararse delante de ellos y decirle, mira, deja lo que estás arrastrando de tu pasado. Deja lo que estás trayendo, porque nada de eso te permitió ni a ti ni a tus padres tomar la tierra prometida. Pero muchas veces, ¿en quién confiamos más? Muchas veces ponemos nuestra confianza en el hombre y nos es difícil confiar en la palabra de Dios. Yo siento que por más que era una nueva generación, quizás por la cabeza de Josué pasó también esto. ¿Cómo se los voy a decir? ¿Cómo les voy a decir a ellos de que lo que sus padres hicieron estaba mal? ¿Cómo les voy a hacer entender que todo lo que sus padres siguieron no era lo correcto? ¿Cómo voy a hacer de que ellos no me busquen que apedrear como sus padres una vez quisieron apedrearme? ¿Es fácil? Y muchas veces ese es el camino que tenemos que enfrentar, iglesia. Muchas veces nosotros cuando venimos a los caminos del Señor, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nuestro pasado muchas veces no fue el correcto. Que lo que estábamos arrastrando, todas aquellas enseñanzas y costumbres, no traían bendición a nuestras vidas. Y tenemos que soltarlas y dejarlas. Pero se nos hace difícil. Muchas veces no podemos. Quizás no podemos porque decimos, ay, pero ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? Pobrecitos, ¿cómo se van a sentir? Si Dios nos lo dice, ¿a quién queremos agradar, iglesia? ¿Y quién no sabe que de repente nosotros a través de eso seamos de bendición para ellos? Pero tenemos que dejarlo. Alguien tiene que empezar a dejarlo. Alguien tiene que empezar a romper esas cadenas. Alguien tiene que empezar a librarse de toda esa esclavitud. Y después podemos ir a liberar a los demás. Y Josué en este momento estaba ahí, quizás pensando, ¿y si me apedrean de nuevo? ¿Y si su papá le contó cómo agarrar la piedra y tirarla y este aprendió eso y me la va a tirar a mí? ¿Qué hago? Pero ahí Dios ya le había dado un arma. Ahí Dios ya le había dicho, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Ahí Dios ya le había dicho, esfuérzate, Josué. Sé valiente, Josué. Porque tú, ¿quién era tú nuevamente? Josué,
¿Y qué significaba Josué? Dios te va a dar la victoria. Solamente esfuérzate y sé valiente porque yo te voy a dar la victoria. Porque yo voy a pelear por ti. Porque yo voy a hacer la obra. Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Qué significa esforzarse? Persistir y valiente. Vamos a ver esforzarse primero. Dice tomar ánimo o valor, hacer un esfuerzo físico o moral con algún fin, luchar o pelear. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Anímate, Josué. Anímate, toma ánimo. ¿Por qué? Porque quizás Josué en ese rato estaba desanimado. ¿Cómo les voy a decir a ellos? ¿Cómo voy a hacer esto? Y el Señor le dice, anímate, Josué, esfuérzate, lucha, pelea. ¿Por qué? Porque no eres tú. No es tu pelea, no son tus fuerzas. Yo voy a pelear por ti. Pero tienes que pararte ahí. Tienes que ponerte al frente tú. Y yo voy a poner palabra en ti. Y yo te voy a dar las armas que necesitas. Pero anímate. ¿Y qué más le dijo? Sé valiente. ¿Qué es valiente? Vamos a ver, valiente. Dice, se refiere a la persona que tiene carácter decidido y se enfrentan las situaciones difíciles y peligrosas con valentía o valor, virtud o cualidad de mostrarse con valor y fortaleza ante las personas, las circunstancias y los problemas. ¿Qué le está diciendo el Señor ahí a Josué? Vamos, Josué, tú puedes enfrentarte a estas situaciones. Tú vas a poder enfrentar a esta situación que quizás ante tus ojos se vean difíciles o peligrosas. Tú vas a poder enfrentarte a ellos. ¿Por qué? Porque recuerda, no eres tú, soy yo quien está peleando por ti. Wow. ¿Quién no se va a levantar con esa palabra? Señor, mándame donde quieras. Señor, dime lo que tengo que hacer y ahí estoy. Porque reconozco que no soy yo. Por eso muchas veces, iglesia, a muchos se nos hace difícil confiar en Dios. Porque se nos hace difícil reconocer o entender que es Él y no nosotros. Tenemos que empezar. ¿Qué cosa dijo Juan el Bautista? Tengo que menguar yo para que Él crezca. Tenemos que menguar el yo. Yo lo hago, yo lo hice, yo lo sé. Yo tengo las fuerzas para que empiece a crecer ¿quién? Cristo en nuestras vidas y decir es Él. No soy yo, es Él quien lo va a hacer en mi vida. ¿Y qué hizo Josué? Se paró en fe y fue y le habló al pueblo y fue y le dijo, pueblo, miren lo que tienen que hacer. Vamos a tener que dar vueltas a este lugar por 7 días. Vamos a tener que estar ahí sin decir una sola palabra, dando vueltas a este muro y Dios nos la entregará en nuestras manos. ¿Y qué hizo el pueblo? Obedeció. ¿Y qué sucedió luego? Vamos a verlo, Josué 6:20. Josué capítulo 6, verso 20. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocería y el muro, ¿qué pasó? Se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. ¿Quién derrumbó el pueblo? ¿Quién derrumbó el muro? Dios les estaba mostrando a ellos que Él estaba peleando por ellos. Dios estaba respaldando su palabra. Dios le estaba mostrando, Josué, tú solamente párate ahí, haz lo que yo te digo y vas a ver la gloria de Dios. Porque no eres tú, es Él quien está peleando, es Él quien les va a dar la victoria, es Él quien lucha por nosotros. Es Dios. Imaginémonos cómo este pueblo se habrá visto, cómo se habrían sentido este pueblo. Yo me imagino al primer varón que entró
Y estuvimos 40 años en este desierto. Estuvimos 40 años esperando en este desierto cuando era tan fácil poder tomar la tierra. Simplemente teníamos que confiar. Simplemente teníamos que dejar que Dios haga la obra. Yo me imagino muchos de ellos en ese momento diciendo, papá, mamá, lo que se perdieron. Pero Dios es misericordioso. Iglesia, es Dios quien hace la obra, no nosotros. Así que parémonos en esa fe, parémonos y avancemos hacia adelante, porque es Él quien va a pelear por nosotros. Tenemos que aprender a reconocer de que no somos nosotros, sino que es Él en nuestra vida. En nuestros caminos vamos a tener que enfrentar muchos muros. En nuestros caminos vamos a tener que enfrentar muchas de estas cosas. El enemigo parándose delante tratando de robar nuestra bendición. ¿Qué era esa muralla? Esa muralla era la división entre ellos y la bendición que Dios tenía. Pero Dios ya se lo había prometido. Por más que el enemigo construyera murallas y murallas y murallas, nada se iba a poder interponer a que los planes de Dios se cumplieran en la vida de ellos. Pero lo que ellos tenían que hacer simplemente era creer. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo hoy. Tenemos que creer. No estás creyendo en ti. Porque cuando yo creo en mí, es donde me debilito y donde empiezan los problemas. Porque yo mismo conozco mis debilidades y sé hasta dónde puedo llegar. Pero cuando yo empiezo a creer en Él, es donde yo me fortalezco, porque Él no tiene debilidades. Y lo que es imposible para mí, nada es imposible para Él. Tenemos que creer, iglesia, en nuestros caminos para poder llegar a la bendición. Vamos a tener que traer muros abajo. Pero no somos nosotros. No es naturalmente. No vengamos con picos y lampas a tratar de traer el muro abajo. Hagamos como hizo este pueblo, en silencio, meditando en lo que Dios les había dicho. Yo sé que muchos de ellos quizás estuvieron ahí, tuvieron mucho tiempo sin poder hablar para poder pensar en lo que Dios les había dicho, para poder pensar en todo el tiempo que estuvieron ahí pasando en el desierto, cuando la tierra prometida estaba a unos pasos de ellos. Y muchas veces es lo que necesitamos hacer, iglesia. No hablar tanto, sino ir delante de la presencia de Dios y quedarnos en silencio y dejar que Él nos hable, dejar que Él nos guíe y ver cómo Él trae los muros abajo. Amén. Segundo punto, verso 7 y 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Qué vemos aquí ahora? ¿Cuál es el siguiente punto, el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente parada que tenemos en nuestro camino, por decirlo así? En este punto es cuando Dios permite en nuestras vidas situaciones que por más que nosotros las veamos adversas, son situaciones que Dios sabe que son necesarias en nuestras vidas para poder remover lo que Él quiere remover de nosotros. Dios va a permitir en nosotros situaciones para que nosotros comencemos a estar atentos a Él, para que nosotros nos enfoquemos en Él. Situaciones en las que quizás uno puede decir, ¿y por qué me pasa a mí? ¿Por qué tengo que vivir estas cosas? ¿Por qué, Señor, me mandas estas situaciones? Pero tenemos que entender que todo proceso que Dios pone delante nuestro es necesario, así sean muy dolorosos, pero son necesarios para que Dios remueva de nosotros lo que no sirve en nosotros.
Y Josué tuvo que pasar esto. Josué tuvo que pasar esta situación. Porque dice que después de haber obtenido la victoria sobre Jericó, después de haber traído los muros abajo el Señor y ellos haber tomado Jericó, después de haber visto cómo Dios hizo el milagro, cómo Dios se mostró sobrenaturalmente en ellos, dice que después de esto, ellos siguieron avanzando y ahora tenían delante de ellos a un pueblo mucho más pequeño, a un pueblo mucho más débil de que el pueblo que habían recién enfrentado, que era Jericó. Pero ¿qué sucedió en ese pueblo? ¿Qué sucedió en ese tiempo? Vamos a leerlo. Josué 7 del 1 al 9. Josué capítulo 7 versos del 1 al 9. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betsabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? ¿Qué sucedió? Dice que el pueblo guiado por Josué continuó su camino, ¿no? En busca de la conquista que Dios les había prometido. Y ahora tenían al frente a este pueblo Jai. Dice que este pueblo era mucho más pequeño. Inclusive los que fueron ahí a observar dijeron, ¿para qué tienen que subir todos? No es necesario que suban todos, manda unos 2,000, 3,000 y lo vamos a acabar. Se imaginen el tamaño de este pueblo comparado a lo que habían enfrentado. Era nada, era algo fácil, para ellos era fácil. Pero dice que cuando ellos van, este pueblo los vence, los saca corriendo. Y cuando esto sucede, Josué dice que se sintió mal, se sintió muy triste. Se sintió que las cosas habían cambiado, que los caminos se habían vuelto a poner difíciles. Y muchas veces no sucede eso en nuestras vidas. Tenemos una gran victoria, estamos gozosos y de repente Dios permite algo en nuestras vidas que decimos, Señor, ¿por qué? Como Josué le dijo, ¿no? Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué tiene que suceder esto? Ahora, Señor, mira, los demás van a venir a seguir, a borrar nuestro nombre, dice, de la tierra. Si imaginemos el temor que tenía Josué en ese momento. Después de haber enfrentado, quizás estaban todavía celebrando la victoria, ahora les viene esto. Ahora algo viene a sus vidas que de acuerdo a los ojos de Josué no era bueno para el pueblo. No era bueno para ellos. No era bueno para lo que ellos querían. Pero lo que él no sabía es que era bueno para los planes que Dios tenía para ellos. ¿Y por qué era bueno? Recordemos, ¿cuál fue el arma que Dios le había dado a Josué? Le dijo, cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le había dicho a José, mira, tienes que empezar a hacer lo que la palabra dice. Cuando tú haces lo que la palabra dice, o sea, lo que Dios está diciendo, tus caminos van a ser prosperados. Y según Josué, él estaba haciendo todo lo que Dios decía. Según Josué, él estaba siendo obediente a Dios. Pero había algo en ese pueblo que Josué no podía ver, que era desagradable a Dios. Y muchas veces en nuestras vidas hay muchas cosas que quizás ante nuestros ojos es normal, como el mundo ahora llama tantas cosas normal, quizás ante los ojos es normal, pero ante la palabra de Dios es desagradable. Y Dios quiere removerlo de nuestras vidas. Y como muchas veces para nosotros estamos tan distraídos o estamos tan atentos al mundo que no prestamos atención a lo que Dios nos dice, que Dios trata de llamar nuestra atención permitiendo en nuestras vidas estas cosas como le acaba de pasar a este pueblo con Jai. Dios permite en nuestras vidas que pasemos por estos baches para que reaccionemos y digamos, Señor, ¿por qué? Y ahí el Señor nos diga, por esto. Para que comiences a hacer lo que mi palabra dice, para que comiences a meditar en mi palabra, porque cuando medites en mi palabra, entonces allí todo te será prosperado. Y uno puede decir, pero Señor, si estoy tratando de hacer las cosas bien. Pero cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta y decimos, oh sí, verdad, estaba haciendo las cosas mal. Porque muchas veces creemos que lo que yo pienso es lo correcto. Y muchas veces hasta escuchamos por ahí y Dios dice cuando realmente Dios nunca lo dijo. Y nos movemos en lo que escuchamos y no nos movemos en lo que Dios nos está hablando. Y lo que Dios quiere es que nosotros meditemos en su palabra y hagamos conforme a su palabra. Porque Él quiere remover de nuestras vidas lo que su palabra dice y no lo que el hombre dice. Porque muchas veces ante los ojos del hombre no lo vemos, pero ante los ojos de Dios es diferente. Vamos a leerlo. Deuteronomios capítulo 7, verso 25-26. Deuteronomio capítulo 7, verso 25 y 26. Dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ellos, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Qué le había dicho Dios? Comienza a destruir todo lo que estás trayendo de los otros pueblos. Comienza a destruir todo lo que venga del mundo. Todo lo que venga del mundo, destrúyelo. No, pero se ve bonito. Pero es anatema, es aborrecimiento para Dios. No, Señor, pero no se ve tan mal. Pero si la palabra nos dice, destrúyelo, ¿a quién vamos a obedecer? Y Dios dice que cuando obedecemos su palabra, todas las cosas prosperarán. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos obtener? Y Dios le había dicho en su palabra de que tenían que destruir todo eso. Pero el pueblo no había hecho caso. El pueblo no había obedecido. Y vamos a leerlo. Josué 7, 10 al 11. Dice, Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Vamos al 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema.
no estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. ¿Qué le dijo el Señor? Hay algo en ti que necesita ser destruido. Hay algo en ti que tú no lo estás viendo, pero que yo necesito quitar. Y por eso permití que este pueblo no te derrotara, porque los hijos de Dios no somos derrotados. Pero que este pueblo te zamaqueara para que comiences a venir a mi palabra y te des cuenta de que hay algo oculto dentro de ti que lo has escondido debajo de una tienda que yo necesito quitar. Y si Dios no hubiera permitido esa situación, ellos hubieran seguido creyendo que estaban haciendo las cosas correctas. Ellos hubieran seguido creyendo y celebrando que estaban haciendo todo perfecto. Pero dice que Dios les revela y le dice a Josué, hay algo ahí. Gracias por venir a mí. Iglesia, vamos a ver bien esto. ¿Qué hizo Josué antes de tomar Jericó? Fue a Dios. Fue a buscar a Dios. Y Dios le dice cómo va a tomar Jericó, ¿no? Rodearéis la ciudad por 7 días, el primer día y después el segundo. Dios le da. Cuando van a Jai, ¿qué hizo Josué? ¿Fue a Dios? Ya no fue a Dios. Escuchó al hombre, porque dice que sus espías le dijeron, ¿para qué vas a mandar a tantos? No, manda solo 2,000 o 3,000. Josué comenzó a escuchar al hombre y se olvidó de escuchar a Dios. Pero ahora Dios permitió eso para llamar su atención. ¿Y ahora a dónde regresó Josué? Volvió a Dios. A quejarse, pero volvió a él. Y Dios le dice, ahora que regresaste, que llamé tu atención, que estás escuchándome nuevamente, ahora te voy a decir esto. Hay algo en ti que necesita ser quitado. Hay algo en ti que necesita ser removido. Si Dios no hubiera permitido esas situaciones, si no hubiera llamado la atención de Josué, ¿hubieran removido eso? Ni siquiera se hubieran dado cuenta que estaba ahí porque estaba oculto, estaba escondido. Pero una vez que Dios llamó su atención y que Josué regresó a Dios, Dios le hace saber qué es lo que Dios quería quitar de ellos. Y muchas veces, iglesia, tenemos que entender eso. La palabra nos dice, todo obra para bien en aquel que en él cree. Y aún las situaciones que ante nuestros ojos parezcan difíciles, parezcan adversas, parezcan dolorosas, son situaciones que Dios utiliza muchas veces para llamar nuestra atención y hacernos ver qué es lo que Él quiere de nosotros. Llamó la atención de Josué y ahora le dijo, lo que yo quiero es que tú remuevas ese anatema de tu vida. Lo que yo quiero es que tú remuevas aquello que está oculto, aquello que quizás nadie más lo puede ver, pero yo sé que está ahí. Y muchas veces cuántas cosas tenemos aquí adentro que muchos no lo pueden ver, pero que Dios sabe que está ahí. Porque para Él nada le es oculto. A Él no podemos esconderle nada. Y esas situaciones muchas veces van a llamar nuestra atención. Y va a obrar para bien. Porque dice que cuando ellos removieron ese anatema, removieron todo aquello, ¿qué sucedió? Josué 8, 18 al 19. Josué 8, 18, 19. Amén. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la he entregado en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron, luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. ¿Tuvieron victoria? ¿Obró para bien lo que le sucedió? Al principio no lo hubiéramos pensado, ¿no? Josué no lo pensó, Josué no lo creyó. Se puso a llorar, Señor, ¿por qué? Pero Dios le dijo, ahora que tengo tu atención, haz lo que te estoy diciendo. Y dice que cuando ahora ellos hicieron lo que el Señor le mandó, el Señor le dijo, ahora Josué,
Ahora, ¿cómo vas a atacar ese pueblo? No escuches al hombre lo que te dijeron, escúchame a mí. Ahora extiende tu lanza sobre ellos, porque yo te lo he entregado. ¿Vemos eso? Ahora Josué ya no escuchaba al hombre. Ahora Dios se había llamado su atención. Por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, y que no se aparte de ti este libro de la ley que mi siervo Moisés te ha dado. Medita en él de día y de noche y haz conforme a lo que ahí está escrito, para que tus caminos sean prosperados y todo te vaya bien. Pero muchas veces nos olvidamos de eso. Y Dios permite situaciones para llamar nuestra atención y regresar a aquel libro de la ley. Regresar a aquella palabra en la que yo realmente encuentro y veo lo que Dios quiere que yo haga y comience a moverme conforme a lo que Dios quiere que yo me mueva y no conforme a lo que el mundo me diga o conforme a lo que yo piense que debe ser. ¿Por qué? Regresamos al principio, porque es Dios quien va a luchar, no nosotros. Es Dios quien nos va a dar la victoria, no nosotros. Imaginémonos que Dios nos diga, yo te voy a dar la victoria, pero anda, pelea como quieras. Yo te voy a dar la victoria, pero anda. No, Dios no es así, iglesia. Yo te voy a dar la victoria, pero tienes que hacer lo que yo te diga. Tienes que obedecerme. Y esas situaciones que suceden en nuestras vidas, que sucedió en la vida de Josué, fue para darle la victoria que Dios quería. Tenemos que entender eso. Muchas veces nos cuesta eso. Nos cuesta entender que todo obra para bien. Cuando pasamos por esas situaciones, estamos como Josué. ¿Por qué nos trajiste acá? ¿Por qué, Señor? Ahora todos se van a burlar de nosotros. Todos, mira, tu pueblo, todos se van a juntar con nosotros y nos van a desaparecer de la tierra. Pero Dios le dice, solamente estaba llamando tu atención. Solamente estaba llamando tu atención. Yo voy a seguir cumpliendo mi promesa. Pero tenías que escucharme. Tenías que voltear tu oído a mí, porque estabas empezando a escuchar al mundo. Amén. Tercer punto. Gracias. Vamos. Dice, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Wow, en donde quiera que vayamos. A veces, iglesia, nos es difícil salir de nuestro lugar de confort. Nos es difícil salir del lugar donde nos sentimos cómodos o nos sentimos seguros. Y eso muchas veces nos frena de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque no nos gusta caminar o andar por caminos desconocidos. No nos gusta andar por caminos que a veces no sé cómo van a ser. Y me es más fácil decirle, no, me quedo acá. Me quedo acá sentado, me quedo acá en mi lugar de confort, porque aquí me siento mejor y me siento más seguro. Y quizás, si nosotros vemos, Josué ya había derrotado a Jericó, ya había derrotado a Jai, ya estaban tomando la tierra que Dios les había prometido, ya tenían en poco tiempo más de lo que los padres de ellos en 40 años pudieron tener. Y quizás para algunos dirá, ¿para qué más, no? Ya aquí estoy bien, estoy conforme. No necesito más. ¿Para qué más? Si ya tengo más de lo que tenía antes. Y dice que en ese tiempo Josué hizo pacto con el pueblo de Gabaón. Y se juntaron otros pueblos de los amorreos. Se juntó el rey de Jerusalén, el rey de los amorreos, de Hebrón, de Jarmut, de Laquis y de Gon. Y se juntaron para poder atacar Gabaón.
Y el pueblo de Gabaón estaba con temor. Así que su rey decide mandar una comitiva donde Josué a pedirle ayuda, a pedirle que ellos suban a pelear por ellos, a pedirle que ellos vayan y luchen por ellos porque ellos solos no iban a poder derrotar a todos estos amorreos. Y yo me imagino a Josué ahí, ¿para qué voy a subir? No es mi pelea, ¿no? Que peleen ellos. Total, se están enfrentando contra ellos, no contra nosotros. No me están atacando a mí, están atacando a Gabaón. Yo ya tengo Jericó, ya tengo Jai, ya tengo esto, ya tengo el otro. ¿Por qué tengo que seguir peleando? Ustedes vayan y vean cómo se las arreglan. Si yo no me meto con ellos, de repente ya no se van a meter conmigo. Y muchas veces, iglesia, nos quedamos en ser salvos. Ya tengo todo lo que nunca pensé tener. Ya soy salvo. Y pensamos que eso es todo. Y cuando vienen a pedirnos ayuda, cuando vemos la necesidad en el mundo, cuando vemos a muchos ahí que están siendo atacados y atacados por el enemigo, preferimos quedarnos sentados en nuestro confort en vez de ir y pelear por ellos. Preferimos no hacer nada antes de decir, Señor, aquí estoy. Muchas veces creemos que ser salvos ya era la meta que necesitábamos alcanzar. Pero iglesia, ser salvos no es por lo único que Jesucristo vino a nosotros. Cuando Jesucristo se está despidiendo físicamente de los discípulos antes de ser llevado a los cielos, ¿qué les dice? Y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todos los confines de la tierra. ¿Qué le está diciendo el Señor ahí? Ustedes van a tener que pelear por aquellos que aún no me conocen. Ustedes van a tener que levantarse como un ejército y luchar por aquellos que no pueden luchar. Ustedes van a tener que no quedarse sentados en su confort de decir, ya yo tengo la salvación, no me importa el resto, y comenzar a actuar en esa misericordia con la que Dios actuó por nosotros. Y yo siento que Josué pasó por esto. Ahí este pueblo viene y lo busca. Pelea por nosotros. Mira que nos están atacando. Mira lo que están haciendo contra nuestras vidas. En este tiempo, iglesia, Dios está llamando a nuestra atención. Todos, yo creo que nos estamos dando cuenta de que los tiempos se están acortando. ¿No es cierto? Todo aquel que hemos leído la palabra y Dios nos ha dado el entendimiento y vemos, podemos decir, los tiempos se están acortando. Ahora, ¿qué estamos haciendo por eso? ¿Solamente me quedo con, ay, qué bonito, ya sé que los tiempos se están acortando? ¿O estoy haciendo algo? Porque Dios no nos llamó solamente para que yo sepa su palabra. No me llamó solamente para que yo me memorice su palabra y me lo quede para mí. Dios nos llamó para pelear por aquellos que no pueden. Dios nos llamó para nosotros ir y pelear por aquellos que aún no lo conocen. Y por eso el Señor le dice a Josué, porque quizás en ese momento Josué habría dicho, pero yo ¿por qué voy a ir? Y Dios le dice, recuerda, José, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Donde tú vayas a enfrentar a aquel enemigo, yo estaré contigo. Donde tú vayas a pelear por aquellos que no pueden pelear, yo voy a estar contigo. Donde tú vayas a sacar esta arma poderosa que es la palabra de Dios para cortar las cadenas de opresión que el enemigo ha puesto y es para esclavizar a muchos, yo voy a estar contigo. No te quedes en tu lugar de confort, Josué. No te sientas que ya has obtenido todo. Dios tiene más. Dios tiene más. Pero tenemos que ir, tenemos que movernos, tenemos que pararnos
tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y tenemos que recordar que cuando nosotros vamos allá, no somos nosotros, es Dios con nosotros. Y dice que Josué le dijo a Gabaón, yo voy a ir a pelear. Yo voy a ir a pelear por ti. Eran 5 reinos, 5 pueblos que se habían juntado contra ellos. ¿Y qué sucedió cuando Josué fue? Vamos a leerlo. Josué capítulo 10, verso 9 al 14. Josué capítulo 10, verso 9 al 14. Amén. Dice, Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. ¿Quién los hirió? Amén, Dios. Y los siguió por el camino que sube a Betorón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¡Wow! Imaginemos a Josué quedándose ahí diciendo, no, yo no voy, yo me quedo acá. ¿Qué se hubiera perdido Josué? Ver la gloria de Dios. Porque dice que ese día se detuvo el sol y se detuvo la luna como nunca antes se había visto. ¿Cuántas veces nos hemos perdido ver la gloria de Dios por quedarnos en nuestro lugar de confort? ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado, anda y haz, y decimos, no, pero ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Porque si tú lo haces, vas a ver la gloria de Dios. Si tú lo haces, vas a ver el poder de Dios. Y vas a recordar, como dice aquí, que más fueron los que murieron por las piedras que Dios arrojaba que los que murieron por la espada de los israelitas. O sea, vas a ver tú caer a los enemigos sin hacer nada. Porque Dios es el que va a hacer la obra. Pero Josué tuvo que ir a la batalla. Tuvo que pararse ahí. Tuvo que ser obediente y mostrarse ahí. Y ahí Dios se glorificó. Y fueron más los que cayeron por lo que Dios hacía que por lo que el hombre hacía. Fueron más los que murieron por la mano de Dios. Así que, iglesia, el camino que nosotros tenemos con el Señor es un camino muchas veces áspero. Es un camino muchas veces que nos va a buscar que sacar de nuestro confort. Es un camino que muchas veces va a suceder cosas para Dios llamar nuestra atención. Pero es un camino que vale la pena recorrer. Porque si nosotros lo recorremos conforme a la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos será prosperado. Todo lo que hagamos será bendecido. ¿Y saben qué, iglesia? Nosotros no estamos yendo solos. Y unos dirán, sí, ya nos dijiste de que Dios va con nosotros. No, vamos a ver más. Porque antes de que Josué entrara a Jericó, antes de que Josué empezara a caminar conforme a lo que Dios le había mandado, Dios le dio su palabra. Pero no solamente le da su palabra, Dios le manda el verbo. ¿Quién es el verbo? Dios le manda al verbo para que cumpla y accione todo lo que su palabra dice. Josué no fue solo.
Josué no caminó solo. Josué tenía al Verbo con él. El verbo es la acción o lo que pone en acción lo que el sujeto dice. Dios ya había dicho su palabra, pero para que Josué estuviera más fortalecido, le manda al Verbo, para que él vea cómo el Verbo pone en acción todo lo que la palabra dice. Y vamos a verlo. Josué 5, 13 al 14. Josué 5, 13 al 14. Dice, estando Josué cerca de Jericó, todavía no habían llegado a Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién era aquel príncipe? Amén, era Cristo Jesús. Era Cristo Jesús. Dios le dice, te doy mi palabra, pero aquí está el Verbo para que camine contigo, para que esté contigo, para que tú veas cómo mi palabra se va a cumplir en tu vida. ¿Y con quién caminamos nosotros, iglesia? ¿Qué nos dijo Cristo Jesús en Mateo 28? Y estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Dios nos da su palabra, nos da su promesa y nos mandó a su Hijo, nos mandó al Verbo hecho hombre para que a través de él toda su palabra se cumpla. Por eso, iglesia, no estamos solos. Por eso Josué no estaba solo. Quizás muchas cosas vinieron a Josué que intentaban frenarlo de hacer la voluntad de Dios, pero el Verbo estaba ahí para enseñarle. No, Josué, tienes que hacer esto. Tienes que caminar así. Muchas veces, iglesia, nosotros pensamos que no podemos cambiar. Pensamos que no podemos dejar el pasado. Pensamos que no podemos luchar contra aquellos pensamientos, que no podemos luchar contra aquellas cosas que se nos han sido pasadas. Pero recuerda, no somos nosotros. Es Cristo Jesús quien está en nosotros. Es aquel Verbo que Dios mandó para poner por obra su palabra, quien nos va a hacer libres. Lo único que tenemos que hacer es creer. Así que comencemos a creer. Comencemos a creer, porque en nuestro caminar vamos a tener que enfrentar muros, pero Dios los va a traer abajo. En nuestro caminar vamos a tener que enfrentar temores del pasado, pero Dios va a cambiar las circunstancias. En nuestro caminar vamos a tener que empezar a creer de que todo obra para bien. Así Dios esté llamando nuestra atención de una manera muy dura o fuerte para nosotros. En nuestro caminar vamos a tener que empezar a entender que fuimos llamados no para quedarnos en nuestra zona de confort, sino para ir y pelear la buena batalla. Y Dios va a hacer la obra. ¿Y cuál fue la meta de Josué? ¿Qué cosa alcanzó Josué? Vamos a leerlo. Vamos a Josué 24. Amén. ¿Qué es lo que le dice Josué al pueblo? Vamos a leerlo. Si vemos en el 23, dice, aconteció muchos días después que Josué diera reposo a Israel de todos sus enemigos, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces, a sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Y Josué comienza ahí
a decirles y a mostrarles todo lo que Dios había hecho por ellos, cómo Dios había peleado por ellos, cómo Dios le había enseñado, cómo Dios les había entregado la tierra prometida, cómo Dios había hecho todo lo que Dios les había prometido. Josué comienza a recordarles al pueblo el amor de Dios, comienza a recordarles al pueblo lo que Dios iba a hacer o lo que Dios había hecho con ellos. Pero le dice al pueblo, recuerda, tienes que hacer la palabra de Dios. Vamos a leer capítulo 24, verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitasteis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estas son palabras de un hombre que llegó a su vejez enfrentando muros, enfrentando ejércitos poderosos, enfrentando sacudones en su vida, pero llegó a su vejez diciendo, todo lo que yo enfrenté, todo lo que yo pasé, todo lo que tuve que atravesar, lo volvería a atravesar de nuevo, porque yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Todo lo que yo tuve que pasar en mi vida, que me quisieron apedrear cuando era más joven, todo me sirvió para llegar a donde estoy ahora. Y donde estoy ahora, la meta es que yo y mi descendencia va a servir a Jehová. ¿Cuál es nuestra meta, iglesia? Queremos llegar a una edad como Josué, mirar hacia nuestra descendencia y decir, yo y mi casa seguiremos sirviendo a Jehová. Esa es nuestra meta. Entonces, si queremos esa meta, recuerden, el camino no va a ser fácil. No va a ser asfaltado, pero no vamos a estar solos. Cristo está con nosotros y es Dios quien pelea por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Padre amado, Señor, porque hoy tú nos has hablado, Señor. Hoy has puesto en nuestro corazón el creer. Y creemos, Señor. Creemos en ti, Señor. Creemos, bendito Dios, que tú estás en control, Señor. Creemos, Padre amado, que eres tú quien pelea por nosotros. Creemos, Señor, que no somos nosotros, Señor, que eres tú, Señor, quien nos da la victoria. Creemos, bendito Dios, que no son nuestras fuerzas, Señor. Creemos, Señor, que no es nuestra sabiduría, Señor, ni nuestra inteligencia, sino que eres tú, Señor, Padre amado, quien actúa, Señor, a través de nosotros. Padre, hoy, Señor, nosotros hemos reconocido que somos herramientas, instrumentos delante de ti, Señor, que somos instrumentos en tus manos, Señor, instrumentos que tú utilizarás, Padre amado, para traer bendición, Señor, para traer libertad, para traer, Señor, victoria, bendito Dios amado. Pero ayúdanos, Padre, a que nunca tomemos esa gloria, Señor, que nunca tomemos la gloria que te pertenece, sino que siempre, Señor, bendito Dios, glorifiquemos tu santo nombre y enseñemos a todos, bendito Dios, que eres tú quien derrotó a los enemigos, que eres tú, Señor, quien rompió las cadenas de esclavitud, que eres tú, Señor, quien abrió las cárceles, Señor, bendito Dios amado. Padre eterno, ayúdanos, bendito Dios, a no enfocarnos en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener, bendito Dios, Padre, mayor autoestima, Señor, del que tú, Señor, nos has dado, Padre amado. Ayúdanos, bendito Dios Santo, a poder entender, bendito Dios, de que si nos enfocamos en nosotros, muchas veces vamos a temer. Si nos enfocamos en nosotros, muchas veces, Señor, vamos a sentir que no podemos, Señor, cambiar, ni que podemos, Señor, ser renovados o sanados. Pero hoy, Señor, bendito Dios, entendemos que nos tenemos que enfocar en ti, Señor, porque eres tú quien sana, eres tú quien libera, eres tú quien transforma, eres tú quien cambia, eres tú quien nos da la victoria. Por eso hoy te entregamos nuestras vidas, Señor. Hoy nos ponemos delante tuyo con este corazón, Señor, abierto, para que seas tú, Señor, poniendo en nosotros tu palabra como lo hiciste con Josué, Señor, para que podamos meditar en ella, para que podamos, Señor, comenzar a hacer lo que tu palabra dice, para que nuestros caminos sean prosperados, para que todo lo que emprendamos nos vaya bien.
Ayúdanos, bendito Dios Santo, a entender, Padre eterno, que todo lo que sucede en nuestras vidas son parte de tus planes, Señor, que tú nos tienes en la palma de tus manos, Señor, pero tú buscas que llamar nuestra atención. Y hoy estamos aquí, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, bendito Dios, escuchando tu palabra, escuchando tu llamado, Señor, escuchando lo que tú quieres decirnos, Padre amado, porque hoy queremos, Señor, empezar a movernos como tú lo deseas, Señor. Queremos empezar a movernos como tú lo has dispuesto, Padre amado. Queremos que nuestras vidas, Señor, comiencen a reflejar tu amor, que nuestras vidas comiencen a reflejar tu misericordia, tu paz. Queremos que nuestras vidas comiencen a reflejar aquella luz, Señor, que tú has puesto en nosotros, Padre, para que los demás cuando nos vean te glorifiquen a ti, bendito Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, remueve, Señor, de nosotros, Señor, aquellos anatemas, Señor, que tú quieres remover. Hoy estamos aquí, hoy has llamado nuestra atención, Señor, y estamos aquí, Señor, para que a través de tu Espíritu, Señor, nos hagas ver qué es lo que tú quieres remover de nuestras vidas, que quizás no lo vemos, que quizás, Señor, bendito Dios, no lo podemos detectar, pero que tú sí lo ves, que tú sí lo has visto, Señor. Por eso hoy, Señor, estamos aquí dispuestos, Señor Padre Santo, a que seas tú removiendo de nosotros aquellos anatemas, seas tú removiendo de nosotros aquello que es abominable para ti, Señor. Hoy nos entregamos delante tuyo, Señor, y te pedimos, renuévanos, haznos nuevos. Ayúdanos a movernos, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a hacer conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hoy hemos visto, Señor, que tú has cambiado nuestro nombre y somos tus hijos. Y como hijos tuyos, Señor, tú peleas por nosotros. Tú eres papá. Tú eres nuestro Padre que nos abraza, que nos cuida, que nos cubres bajo tus alas, que nos tienes en la palma de tus manos, Señor, cuidándonos y protegiéndonos. Hoy, Señor, nos levantamos sin temor. Hoy, Señor, nos movemos sin temor. Quitamos todo temor de nuestras vidas, Señor. Porque hoy hemos visto y reconocido que no somos nosotros, sino que eres tú, Señor, en nosotros. Hoy hemos visto, Señor, que no somos nosotros quien va a derrotar a los enemigos. Eres tú, Señor, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Dios amado. Gracias, Padre Santo. Quita de mi vida, Señor, todo aquello que tú desees quitar. Remueve de mí, Señor, todo aquello, Señor, que es abominación para ti. Ayúdame a moverme conforme a tu palabra, conforme a lo que tú mandas, conforme a lo que tú has dispuesto. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, bendito Dios Santo. Iglesia, siga ahí orando. Siga ahí clamando al Señor. Abra su corazón a Él. Deja que el Espíritu Santo te muestre, te guíe en lo que Dios quiere para tu vida. Deja que el Espíritu Santo remueva lo que tiene que remover de ti. Y si quizás hay algo en ti que te diga no puedes, recuerda, no eres tú. Es Cristo en ti. Déjalo en sus manos. Deja tu vida en las manos del alfarero y Él te moldeará. Deja que Él haga, que Él moldee. Deja que Él construya, pero deja también que Él destruya lo que tiene que destruir. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre. Siga ahí, iglesia. Siga meditando en la palabra de Dios. Deja que el Espíritu te hable. Que el Espíritu te llene. Y si esta palabra ha llegado a tu vida por primera vez, y tú has escuchado esta palabra, y ha tocado tu corazón, y hoy tú quieres decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Aquí estoy para empezar este caminar. Estoy dispuesto a caminar contigo, Señor. Hoy, Señor, yo quiero esforzarme y ser valiente para caminar contigo. Hoy estoy dispuesto, Señor, a caminar de tu mano, Señor, todo este camino, Señor, que hoy he visto. Hoy estoy dispuesto, Señor, porque sé que la meta, que el premio, que el galardón es grande, Señor. Y yo estoy dispuesto, Señor. Si hoy tú quieres empezar a caminar con Cristo,
tienes que entregar tu vida a Él. Pero tienes que entregarlo de corazón. Con un corazón dispuesto realmente a ser transformado, a ser cambiado, a ser renovado. Porque recuerda, Dios va a cambiar tu nombre hoy día, como lo hizo con Josué. Ya no vas a ser tú tu salvador, como quizás el mundo muchas veces lo ha puesto en ti. Ahora, Cristo va a ser tu salvador. Así que si tú estás dispuesto hoy día a caminar este camino y que tu vida sea cambiada y transformada por aquel que lo puede hacer, ahí donde estás simplemente levanta tu mano, cierra tus ojos y repite esta oración con nosotros. Esta oración que tiene que venir desde lo más profundo de tu corazón. Y di con nosotros: Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy he recibido lo que tú tenías para mí. Gracias porque hoy mi corazón fue lleno de ti. Y hoy, Señor, yo reconozco mis pecados. Reconozco mis faltas. Y te pido, Señor, que me perdones. Te pido, Señor, que me hagas libre de todo eso. Te pido que remuevas de mí cualquier anatema que tú no quieres para mi vida. Hoy, Señor, yo te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, yo te pido que me hagas una criatura nueva. Hoy, Señor, yo te pido que me des un corazón nuevo. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que a partir de ahora, Señor, mi vida comience a dar los frutos que tú quieres. Que a partir de hoy, Señor, comience a moverme conforme a tu voluntad. Para que mi testimonio, Señor, sea de bendición para muchos. Gracias te doy, Señor, porque hoy yo reconozco que yo tengo que menguar para que tú crezcas en mí. Yo menguo para que tú crezcas. Gracias te doy, bendito Dios. Gracias te doy, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo, necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.